Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan, a quién alaban, a quién destruyen. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia, porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con fuentes policiales citadas por Notimex, no se han registrado balazos, solo asaltos y agresiones verbales. Ayer Tomás Lagunes, director de la Policía de Valle de Chalco, fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por sus presuntos nexos con la familia michoacana, y justo hace un mes aseguraba que no se doblegaría ante la inseguridad del municipio, pues su labor era proteger a la ciudadanía. Yo creo que todos los humanos tenemos miedo, ¿no? Pero aparte de eso, pues, tenemos una experiencia y hay que sacarla a flote, ¿no? Es un hecho que no nada más es el caso mío, es el caso de todos los directores. No es una problemática del municipio de Valle de Chalco, es una problemática a nivel nacional. Déjame decirte que durante un recorrido que realizamos por estas localidades, se constató que se vive un clima de psicosis entre la gente por esos rumores, falsos rumores que se extendieron durante la tarde-noche. Ciudad Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y también una pieza clave en el corredor oriente de la droga en el Estado de México. Hoy, en los municipios de este corredor, como Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán, Chalco, Los Reyes y Nezahualcóyotl, la mafia está ya por todos lados. Mario Fernando Silva Salas es el director de Industria, Comercio y Normatividad en Valle de Chalco. Su cargo lo acredita para otorgar permisos o clausurar cualquier giro mercantil, pero solo en teoría, pues en una entrevista él mismo admite que el control lo tiene la familia michoacana. ¿No? Me han llamado de manera muy amenazante y me han dicho así con todas sus palabras: o le bajas o te vas. Y dicen que son de la familia. Son de la familia, entonces yo tengo algún personal que opera esa área y les digo, pues llévensela tranquila, ¿no? Y convertirse en héroe o en estadística, pues la verdad no se trata de eso. De acuerdo con el funcionario, el 30% de los comercios no pueden ser tocados por estar controlados por la familia michoacana. Por la psicosis, si hay gente que nos está viendo y que se han cerrado sus casas, las autoridades están desmintiendo cualquier enfrentamiento o cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad generada de estos rumores que hubo en las redes sociales. Las autoridades los están desmintiendo. Calderón y Peña Nieto inician formalmente la transición. Van por un relevo ordenado, transparente y eficaz de gobierno. El presidente electo dice que en su gabinete estarán los mejores. Enfrentamiento de taxistas en el Estado de México. El miedo es una emoción o sentimiento desagradable provocado por la percepción de peligro. El miedo puede ser una sensación individual o colectiva. La respuesta más frecuente ante el miedo es la huida o la paralización. La máxima expresión del miedo es el terror. A la fecha,
se muere más gente por tuberculosis que por la violencia del narco. Y ahí no hay discursos, no hay declaraciones, no hay... no vemos a Calderón vestido de doctor en la Sierra Tarahumara ayudando a los rarámuris. Ahí no, porque eso no genera el miedo que necesitabas para poder mantenerte en el cargo sin pueblo, sin tener pueblo. La amígdala cerebral agrupa a un conjunto de neuronas y se sitúa en el fondo de los lóbulos temporales. Este órgano se encarga de revisar la información que el cerebro recibe a través de los sentidos. Cuando la amígdala cerebral entra en actividad, desencadena una sensación conocida como miedo. La desinformación, la desorientación y el miedo. El miedo al cambio. Y el miedo también inducido por los que no quieren que las cosas cambien. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. Milton Friedman era profesor de economía en la Universidad de Chicago. Creía que la terapia de shock económico impulsaría a las sociedades a aceptar un capitalismo más puro y desregulado. Milton Friedman, desde esta universidad, libró una guerra contra el New Deal. La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo, que no se han propagado de la mano de la libertad y la democracia, sino que han requerido shocks, crisis y estados de emergencia. Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis, real o percibida, produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Lo que sacó a Thatcher del abismo y salvó finalmente el proyecto fue una crisis. La crisis suprema, de hecho. Una guerra. Estamos aquí porque por primera vez en muchos años un territorio de soberanía británica ha sido invadido por un país extranjero. El gobierno ha decidido que un importante destacamento zarpe en cuanto se hayan ultimado todos los preparativos. Caballeros, me dicen que la bandera blanca ondea sobre Stanley. La guerra terminó menos de 3 meses después. Cuando las tropas regresaron al Reino Unido, las celebraciones patrióticas inundaron el país. Thatcher ganó las elecciones de 1983 por amplia mayoría. Esto le permitiría aplicar una forma de terapia de shock económico como la impuesta en Chile. La organización de trabajadores más poderosa del país era el Sindicato Nacional de Mineros. Cuando la Junta Nacional del Carbón anunció el cierre de minas, los mineros declararon la huelga. La huelga duró casi un año. Thatcher empleó todos los medios a su disposición para acabar con el sindicato. Una serie de anuncios vistosos promocionaba un programa de privatizaciones masivas. Thatcher vendió la industria del acero, el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, aerolíneas, el petróleo. Privatizó las viviendas públicas. Salieron a concurso los servicios municipales. Evidentemente, el país, para poder impulsar su crecimiento económico y generar empleos,
necesita transitar por varias reformas de carácter estructural. He comprometido con toda claridad mi respaldo y mi compromiso para darle impulso a las reformas estructurales que realmente nos permitan poner a México en condiciones de mayor competitividad, de mayor modernidad y en un marco legal que realmente permita generar mayor inversión productiva, generar empleos y, por supuesto, con ello gastar mejor el recurso que es del pueblo. Está la reforma hacendaria, que debe permitir, sobre todo, generar nuevos mecanismos de apoyo a la sociedad en general. Y debo además señalar, regresando al tema fiscal, que me parece que es imprescindible y fundamental realmente darle impulso a una reforma fiscal que nos permita tener impuestos justos para que realmente los mexicanos paguen los impuestos que deben de pagar y no más de ello, que cumplan el objetivo de ser impuestos progresivos, que significa que quien más gana pague más impuesto y viceversa, el que menos ingreso tenga obviamente una carga tributaria menor. La reforma energética va a pasar con reforma constitucional y va a pasar, como acaba de decir el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, con una mayoría. Con la mayoría necesaria para hacer la reforma constitucional, las 2/3 partes. Entonces, va a haber reforma y hay un compromiso personal del presidente Peña Nieto, quien ha dicho que él va a apostar todo su capital político, Leopoldo, todo ese que luego los presidentes se llevan en un marco a su casa cuando se van, va a apostar todo su capital político, ha dicho, para sacar la reforma hacendaria, la reforma energética, la financiera y la educativa en todos sus términos, incluido las 3 leyes secundarias. ¿De la educativa te refieres? Sí, la educativa. Entonces, reforma energética habrá este año y con reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tiene que hacer algo, Leopoldo. Que cuando el país no crece, un país no crece, no se crean empleos. Y ahí está el caso de Pero Julio. cuando dice Joaquín se tiene que hacer algo, la respuesta sería, pues la reforma. La reforma, sí, lo que ocurre. El otro se ha dicho es el gasto y el gobierno ha dicho, pues ya lo he liberado el gasto. Imagínense, solo hay 2 canales de televisión que dominan, hay un monopolio de la comunicación en nuestro país. Vamos a democratizar los medios de comunicación. Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Bueno, usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones, si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Para los que creen que exagero, cuando digo que la televisión puede imponer al próximo presidente de México, es cosa de ver la historia. Santana, por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Se resolvió ir a Colombia, donde estaba en el exilio, para traerlo de nuevo, para que regresara como presidente. El ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribió a Santana diciéndole que no se preocupara, que no había problema, porque ellos controlaban a la mayoría de los periódicos de la capital y a la mayoría de los periódicos de provincia, y que así dirigían la opinión pública. Por eso, no nos dejemos apantallar, nos pueden llevar al despeñadero. 1.269.200 millones de pesos. ¿Sabías que ese es el monto total que Pemex aportará al presupuesto del país este año? Y no es poca cosa, representa casi 1/3 parte de todo el dinero que el país tiene para satisfacer sus necesidades este año, para construir escuelas, dar becas, recoger la basura, prestar servicios de salud, administrar justicia, crear empleos, todo. Para lograr privatizar el petróleo, necesitan hacernos creer que Pemex está en declive. Y claro, ¿cómo no lo vamos a creer si tienen a uno de los líderes sindicales más corruptos de toda la historia como senador? O argumentan que únicamente hay petróleo para los próximos 9 años. Falso. México tiene reservas petroleras para los próximos 40 años sin siquiera hacer exploración en aguas profundas. Busca la información por ti mismo.
Aquí encontrarás todas las ligas para hacerlo, son solo páginas oficiales. Podrán tratar de manipular la información, pero no pueden esconderla. Pemex necesita modernizarse, sí, pero para lograrlo no es necesario reformar ni una sola ley. Si una parte de las ganancias de Pemex se queda en unas cuantas manos o se va al extranjero, nosotros tendremos que pagar lo que dejan de aportar. Es por eso que planean aumentar el IVA o gravar alimentos y medicinas, que históricamente no han tenido impuestos para poder apoyar a los que menos tienen. Inclusive quieren poner impuestos a los libros. Imagínate, hacer más cara hasta la cultura. No permitamos que nos quiten el petróleo, defendámoslo. Es de lo poco que aún nos queda. Cuando el huracán Katrina llegó a Nueva Orleans en agosto de 2005, el mundo presenció horrorizado una especie de apartheid del desastre. Quienes tenían recursos se marcharon de la ciudad, mientras decenas de miles de desfavorecidos tuvieron que quedarse prácticamente sin ayuda del Estado. Fui a Nueva Orleans cuando la ciudad todavía estaba inundada y descubrí que lo que había visto en Irak se repetía, no en un período de posguerra, sino después de un terrible desastre natural. Milton Friedman murió en 2006. La última recomendación que hizo sobre política oficial aparece en un artículo que publicó en el Wall Street Journal 3 meses después del Katrina. Dice, la mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas y también las casas de los alumnos. Los niños se han dispersado por todo el país. Es una tragedia y también una oportunidad para introducir reformas radicales en el sistema educativo. Proponía privatizar completamente los colegios de la ciudad. Era su canto del cisne. Fui testigo de un proceso similar en Sri Lanka, en los días que siguieron al tsunami de 2004. A gente que había vivido en la costa desde hacía generaciones se le impidió volver a fin de poder privatizar los terrenos y venderlos a hoteles de lujo. Justo a esto me refiero con la expresión doctrina del shock, al saqueo sistemático del sector público después de un desastre, cuando la gente está demasiado ocupada haciendo frente a la emergencia, a sus problemas diarios, para proteger sus intereses. Más de 1 millón de damnificados en varios estados de la República Mexicana es lo que dejaron a su paso las poderosas tormentas Ingrid y Manuel. Es por ello que Fundación Televisa, el DIF Nacional y organizaciones de la sociedad civil unieron fuerzas para recolectar productos a través de diversos centros de acopio y enviarlos a las regiones que más lo necesitan. En México tenemos un gran corazón y aquí se ve el trabajo de mucha gente. Hemos tenido la colaboración de fundaciones, de empresas importantes de la sociedad civil y nos llena de emoción trabajar en esta causa tan noble. Personalidades del espectáculo se dieron cita en Campo Marte para armar despensas que serán entregadas a las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos. Me vine corriendo de la locación, pero a ayudar con muchísimo gusto y bueno, sobre todo pues cada uno de ustedes va a hacer la diferencia, ¿no? En el apoyo y mucho sus oraciones. Por favor, toda la gente que no ha cooperado, no les cuesta nada, una bolsa de arroz, un papel de baño. Yo creo que todos tenemos para poder compartir un poquito eso. Pablo Montero hace un llamado.
que sepan que los vamos a ayudar, que los vamos a apoyar en Acapulco, en Veracruz, en Tamaulipas. Cintia Clitbo y Jorge El Burro Van Rankin piden que no se olviden de los más vulnerables. Lo que más me puede son las comunidades de la sierra, las comunidades indígenas, porque los cerros se están desgajando. No hay palabras para describir las cosas que se veían, la cantidad de agua, la gente que les llegaba el agua aquí. Para la productora Carla Estrada existe un compromiso compartido. Es un compromiso personal, es un compromiso de empresa, es un compromiso de programa en el cual de verdad estamos invitando a toda la gente a que vean cómo la gente sí coopera, cómo lo que ustedes están dando sí está llegando a donde debe llegar. Televisa Espectáculos, Eliud Arce. Más de 50 muertos y 1.200.000 afectados son las víctimas de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, que han dejado a su paso por distintos estados en la República Mexicana. A las decenas de muertos se le suman 238.000 damnificados en el estado de Guerrero, que es el más afectado. El gremio artístico suma esfuerzos para recolectar víveres y que la ayuda llegue a su destino lo más pronto posible. Y ellos publicaron a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: Galilea Montijo, nuevamente lista de @CruzRoja MX, ayudemos. Andrea Legarreta, ayudemos a quienes nos necesitan. Urge ayuda México, Cruz Roja Mexicana. Monserrat Oliver, buena semana para todos. Espero que el agua pare ya y se repongan pronto de todos los daños. Lidia Ávila, ojalá que las cosas mejoren pronto en Acapulco. Bendiciones para todos los afectados. Susana Dos Amantes, llueve o truene, viva México, tenemos que ayudar con lo que sea. Hay mucha gente sin comer, sin cama, sin nada. Por favor, ayudemos. Lucero, ayudemos a ayudar. Llevar comida que pueda abrirse fácilmente a los centros de acopio es esencial. Maite Perroni, apoyamos a los damnificados de Guerrero y Veracruz. Lisa Artículos, centro de acopio. Gerardo Quiroz también continúa. @Capufe, ¿cuándo quedará habilitado el tramo Acapulco-Chilpancingo? Es lo que preguntaba él. Fernanda López, la esposa de Alexis, me encuentro con mi familia en el desastre de Acapulco, no tenemos comunicación, no podemos regresar al DF, oren porque todo se arregle pronto. Wow. Fíjate que yo también decía que pues sí, que padre que todo el mundo se solidarice y todo por Twitter, pero también comentaba, pues no, de mucho no sirve la solidarización y mandar cariño. No manden víveres, o sea, no, depositen. ¿Por qué no van también como líderes de opinión? La cantidad, Ivonne, de retweets que vi de mando mis bendiciones y mando mi solidaridad, y mando cariño. Oigan, pues muchas gracias, pero el cariño en este momento no sirve de nada, ¿eh? De oscuridad, hoy te extiendo los brazos y te voy a ayudar. Hoy México nos necesita, súmate ya, hay que ayudar. Con el corazón vamos uniendo. Entramos en la parte final, Andrés Manuel, déjame cerrar con el Zócalo, este Zócalo nuestro que ha vivido todo lo que ha vivido en los últimos días. Vaya domingo, este Zócalo donde hay centros de acopio, ¿no? Se instalaron ahí centros de acopio para los donativos y la presencia de la ciudadanía con motivo de la emergencia nacional, por un lado. No nos queda suficientemente claro si maestros irán o no al Zócalo en las próximas horas, si estarán de regreso algunos de ellos. Está todavía una zona gris de información que no nos queda clara. Esta presencia múltiple, digamos, en el mismo lugar físico, probablemente este domingo,
a dónde nos conduce. ¿Y qué piensas de la instalación de los centros de acopio precisamente ahí, en coincidencia de lo que es tu llamado? Pues mira, la ocupación de la plaza, para decirlo. Sí, la tragedia de Guerrero y de otros estados, pues está por encima de cualquier cosa, otra es una ayuda, sí, ¿no? Sí. Y nosotros no vamos a entrar en ninguna polémica sobre eso. Ahí está bien los centros de acopio, sí, y ahí estarán coexistiendo. Al contrario, o sea, coexistirán centros de acopio, manifestantes, maestros o lo que haya, todo junto al Zócalo. Sí, se puede, todo al mismo tiempo. Bueno. Sí hay organización. Yo aprovecho para expresar pues mi pesar por lo de Guerrero, por lo que está sucediendo en otros estados. Lo lamento muchísimo. Hemos estado llamando a la solidaridad en lo que podemos hacer, y pues mando pues un fraterno abrazo a todos los afectados. Es el que se debe de hacer una investigación, porque ¿cómo fue que no se le advirtió a la gente? No de la carretera, sino de la situación. De que venía. Bueno, con la información meteorológica que hubo. Claro, teniendo toda la información. Hay otros países donde se les afecta constantemente por huracanes y demás. No se muere nadie. ¿Sí? Les da tiempo hasta de quitar los postes de luz para que no se los destruya. Como en Cuba. El huracán, por ejemplo, Cuba. ¿Sí? Los quitan y luego los ponen. Sí, y los vuelven a poner después. Y albergues, y se preparan médicos. Este caso no había médicos. En el caso de los médicos militares, todos estaban en el desfile. O sea, son cosas que hay que analizar no para culpar, sino para que ya de una vez por todas, ¿no?, tengamos un sistema que nos permita prevenir estas cosas y evitar en la medida de lo posible. Sí, hay cosas inevitables que tienen que ver con la madre naturaleza, pero hay cosas que sí se puede. ¿Para qué es toda esta tecnología? O sea, el satélite, los medios de comunicación, ¿dónde quedaron? ¿Sí? ¿Por qué sí son buenos para llevar a cabo el seguimiento del desalojo de los maestros en el Zócalo y no ayudaron, ¿sí?, a informar de que había que desalojar Acapulco, las zonas más afectadas de la costa de Guerrero, otros estados? Entonces, ¿dónde queda la tecnología? ¿Para qué la tecnología? ¿Al servicio del hombre? ¿Sí?, ¿al servicio de la sociedad? ¿O para el negocio, para el lucro? Pues todo un tema, desde luego, sí. El asunto de la prevención y de la protección civil y demás cuestiones que están a la mesa también para la discusión. Andrés Manuel López Obrador, gracias por estar aquí esta mañana. Estaremos al pendiente el fin de semana y con lo que venga. Gracias por estar aquí. El de Tepeji del Río hace una de alfombra roja y caravanas. ¡Qué jugada, qué golazo! Disfrútenlo, disfrútenlo, levántala. ¡Pum! Para adentro. Sí, para pararse de pie, ¿cómo no? ¡Qué golazo! Jiménez, el día de hoy, el fútbol mexicano te la debe. ¡Qué gol acabas de marcar! Si se les salieron las lágrimas, si se les fue la voz, no eres el único. Impresionante lo que hace Jiménez. Saca una pelota de otro partido y cuando la noche aparecía, cuando todo era desastre, aparece y mete un gol de otro juego, de otra galaxia, el gol de su vida. El gol que emula Hugo Sánchez, el gol de esperanza en una noche podrida, en otra noche podrida del Azteca. Estados Unidos
hizo su juego. Y a ellos no hay que culparlos, ni a los panameños, ni a los costarricenses, ni a los hondureños. Hay que culpar a México. Y nos dicen adiós, y ¿saben qué? Tienen razón. Voltean los aficionados y nos dicen chao. Aquí está el servicio de Estados Unidos. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No puedo gritarlo! ¡No puedo celebrarlo! Pero esto significa la vida. ¡Caramba! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Increíble! Pero ¿a qué carambas vamos contra los neozelandeses? Olvídense del mundial. Como sea, gol de Estados Unidos que nos mete y ahora que no nos lo metan acá. Increíble. Increíble el milagro. El milagro no se dio aquí, se dio allá. Claro, tenía que ser. Hubo de todo, pero en otro lado. Hubo de todo. Nunca he hablado de privatizar a Pemex. He hablado de modernizar a Pemex y de lograr realmente que a través de la participación del sector privado, como ha ocurrido en otros países como Brasil, como Colombia, podamos generar mayor riqueza en beneficio de todos los mexicanos con la participación del sector privado. No significa privatización. Generar energía más barata para que a ti te pueda llegar tu recibo de consumo de energía eléctrica de menor tarifa y de menor precio, para que podamos tener acceso a combustibles más económicos. Y segundo objetivo, menos contaminantes. El que podamos hacer la reforma laboral que permite una mayor contratación de personas, especialmente de jóvenes, que sin experiencia deben incorporarse a las tareas productivas. Esto solo se puede con un Congreso que apoye las iniciativas de mejor manera del gobierno que tú vas a elegir. Esta crisis está claramente considerada por casi todo el mundo un resultado directo de esta ideología concreta de la desregularización y la privatización. La magnitud de la crisis abre una puerta a la esperanza. La doctrina del shock, como estrategia, solo funciona si no sabemos que existe. Lo que me parece más esperanzador de la crisis económica actual es que esta táctica se está desgastando, pues el factor sorpresa ha desaparecido. Los tenemos calados y ya no nos engañan. Nos estamos volviendo a prueba de shocks. Últimamente se han trazado muchos paralelismos entre Obama y Franklin Delano Roosevelt. Así que hablaré un poco de este último. Les contaré una anécdota estupenda que podría ser inventada sobre cuando lo visitaban representantes de sindicatos u organizaciones progresistas y le proponían medidas nuevas y avanzadas para que las incluyese en el New Deal. Él los escuchaba con atención y al final decía: ahora salid ahí fuera y obligadme a hacerlo. Y ellos así lo hacían. En 1937, año clave para el New Deal, ¿saben cuántas huelgas se declararon en Estados Unidos? 4.740 huelgas que duraban un promedio de 20 días. ¿Saben cuántas huelgas hubo en 2007? 2. 21. En fin, la otra razón para recordar esta historia de la lucha social es que nos dice algo muy importante, algo que debemos recordar en estos momentos en que nos jugamos tanto. Nos enseña que si queremos políticas contra la crisis que hagan de este mundo un sitio más sano, justo y pacífico, tendremos que salir ahí fuera y obligarlos. Gracias.